favor. Sí, no decía. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. San Esteban, Ruega por nosotros. San Luis Gonzaga, Ruega por en nosotros. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias por la invitación al Grupo San Esteban. Para mí es un gusto, para mí es un honor y además para mí es un privilegio, porque a mí hacer esto es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida. Esto no es algo que yo hago con pesar, con forzado, absolutamente. Desde chico es una cosa que yo soñé y eso pensaba mientras estábamos ahí paseando en la oración ahí en el barrio, los 7 dolores que condujo el amigo. Y es para mí en realidad un privilegio estar aquí y poder comunicar esto con ustedes. Así que para mí encantado. Vamos a hacer una crítica de el principio protestante, que es el que determina un montón de rupturas y divisiones religiosas en todo el mundo, especialmente en Hispanoamérica. Lo que vamos a hacer ahora es resumir una parte de un libro que recientemente hemos publicado, con un prólogo de Dante Urbina, un prólogo del doctor Dante Urbina, a que ustedes deben conocer las redes sociales. Dante Urbina es además de un amigo, un brillante intelectual peruano, doctor en economía, polemista, divulgador, y que está presente en las redes. Una excelente persona, de excelente doctrina, como para seguir, si ustedes quieren formarse muy bien. Por otro lado, él tuvo la deferencia de prologar el libro y también desde la Academia Catenaura estaremos promocionando cursos, temas semejantes, ¿sí? De apologética, de filosofía, de formación doctrinal, de literatura, de psicología. Hay otro curso que se llama Bases filosóficas para una psicología católica, etcétera. Lo que esté interesado no tiene más que consultar. Y empezamos esta amable charla con un diálogo en donde la señorita Victoria me va a acompañar. Vamos a hacer un diálogo que va a ilustrar el tema, porque hay que presentarlo, hay que ambientarlo, y ustedes tienen que ver por qué este tema es importante, ¿sí? Que quizás a alguno le toca más, a alguno le toca menos, pero la cuestión es entrar en él, ¿sí? Bien, vamos a entrar en el tema poniendo este archivo de Word que ven ahí. Yo voy a ser la persona que habla con María del Carmen y Victoria va a ser María del Carmen, ¿sí? O sea, yo voy a ser Susana. ¿Sí? Exactamente. Y vos vas a ser... Exactamente, sí, exactamente. Señora María del Carmen, estuve limpiando la alfombra, como me dijo. ¿Tiro esto? ¿Qué es, Susana? Es una estampita de la Virgen, creo que de su primera comunión, señora. No la tires. Está un poco desgastada por el tiempo, pero le tengo cariño. ¿Sabe, señora, que la Biblia dice que no hay que tener imágenes? ¿Cómo, Susana? Si sabe, señora, que Dios en la Biblia enseña que no hay que hacer ni adorar imágenes. ¿Pero a qué te referís, Susana? Mire, en Éxodo 20, 4 al 5 se lee: no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. Bueno, Susana, creo que estás exagerando un poco. Yo no me inclino ante la imagen. La guardo de recuerdo. Pero en la Biblia dice que no debemos hacernos imágenes ni honrarlas. Yo nada más le recuerdo lo que dice la palabra, señora. Susana, la verdad que nunca lo había pensado. Pero el cura de la parroquia tiene cientos de imágenes en el templo
y nunca hubo ningún problema. El padre Jorge es el párroco hace años. Sí, la he oído usted hablar de él. Pero en realidad tampoco podemos decirle padre a un hombre. ¿Cómo dice Susana? Claro. Mire, por ejemplo, Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Lo dice el propio Jesucristo. Entonces, ¿tengo que dejar de decirle padre al padre Jorge? ¿Al párroco de mi parroquia a la que asisto hace 15 años? Lo dice la Biblia, señora María del Carmen. La verdad, Susana, es que esta conversación me pone incómoda. Estoy un poco confundida. Déjame que lo piense. Vos tenés las citas bíblicas en la punta de la lengua y yo no me acuerdo casi ninguna. Los domingos vamos al templo y estudiamos ahí varias horas, señora. Sí, veo. Pero déjame que lo piense más. Tiene que haber alguna explicación. Lo voy a poner en oración ante la Virgen. Señora, Susana se frotó las manos. ¿Cómo dice? Que voy a rezarle a la Virgen para que interceda, que me dé luz. Señora, ¿pero no sabe que tenemos un solo mediador? ¿Cómo dice usted, Susana? Que tenemos un solo mediador, señora mía. Le leo 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo dice San Pablo y lo leemos en la Biblia. Palabra infalible de Dios. ¿Acaso Dios se puede equivocar? Ahora leo yo porque ya está. Muchas gracias. María del Carmen rehuyó la conversación con algún pretexto, con alguna mentirita piadosa. Por dentro se sentía entre confundida y un poco humillada. Su propia empleada doméstica le había citado varios versículos de memoria. Ella no tenía respuesta y por lo tanto se sintió un poco mal consigo misma. Además, su propia empleada, Susana, acababa de encontrar una estampita en muy mal estado que ella había descuidado. Afortunadamente, estos pocos segundos de reflexión fueron oportunamente interrumpidos. Señora, llegaron sus amigas para tomar el té. Y acá habla una de las amigas. Hola, Mari Carmen, ¿ya estás lista para chusmear y hablar mal de todo el mundo? Y colorín colorado, esta historia ha terminado. ¿Qué es lo que pasó? Que claro, ella tenía un momento de reflexión y le interrumpe una actividad que ella ya había pactado, que ella ya estaba determinada a hacer. Llegaron sus amigas y ese pequeño momento de incomodidad que podría haberla llevado a estudiar más, a prepararse, a formarse, a decir, bueno, quizás yo tenga que dar mejor testimonio, se cortó porque aparecieron las amigas y empezaron a hablar de todas las cosas. Entonces, vamos a ir como descomponiendo, vamos a ir desglosando este diálogo para ver qué encontramos en él. Hay varios elementos. F5, ¿no? Si no lo ponemos así, ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay varios elementos. Primero, la presencia de citas bíblicas. Hay 3 citas bíblicas que Susana le invoca a su propia jefa. Segundo, el tema de las imágenes, que es un poco el tema que más se discute. Alguna vez lo habrán escuchado de cómo ellos objetan la presencia de imágenes. Por ejemplo, la que está ahí. Ellos no gustaría eso o un cuadro. Está también sobrevolando el tema de que esta señora, uno en general, las empleadas domésticas pertenecen a una extracción social más baja. Y sin embargo, esta señora estudia, y estudia más que su propia ama de casa. Está el hecho de la palabra padre, como no se puede decir padre, nosotros decimos padre al cura. La mediación de la Virgen, importantísimo ahí. El conocimiento de la Biblia y el concepto de infalibilidad. Porque ella le dice, si la palabra de Dios es infalible, vos no te podés escapar de esto. Porque ella podría decir, bueno, negociar si la palabra de Dios no es infalible. Pero si la palabra de Dios es infalible, vos estás en lo que tenés que estar, ya está. Dice que no hagas esto, no lo hagas. Por otro lado, sobrevuela, a lo largo de todo este breve
diálogo que me tomé la molestia, o me encanta en realidad, de redactar, sobrevuela la falta de preparación de la señora. Un descuido, una omisión, se equivocó. Hay unos años de falta de estudio que terminan en esto. Y lo peor de todo es que esto, si bien es una adaptación obviamente ficticia, no es una historia falsa, esto ha pasado. Yo mismo tengo en mi familia una tía, en paz descanse, que era católica, bautizada, pero sin formación, y una empleada doméstica evangélica, que empezó, y con el paso del tiempo, mi tía dejó la iglesia católica y pasó a la iglesia evangélica, protestante o alguna de esas. O sea que no es algo que yo estoy proyectando y no va a pasar, no puede pasar o es fruto de la imaginación, sino que es algo que pasó, ¿sí? Y ustedes deben conocer muchos otros casos. Sigamos justificando, si fuese necesario, la necesidad de esta conferencia. Más de 45.000 denominaciones protestantes en todo el mundo. Estamos hablando de sociedades religiosas, pequeños grupitos que se multiplican, se dividen unos a otros. Empezó todo en la reforma del siglo XVI, con el luteranismo, el anglicanismo, muy bien, y luego luteranos se fueron dividiendo, calvinistas de aquí, calvinistas de allá, calvinistas supralapsarianos, calvinistas infralapsarianos, luteranos, anglicanos, evangélicos, protestantes, metodistas, pentecostales, y a su vez sus sucesivas multiplicaciones, y hoy tenemos 45.000 denominaciones cristianas. Cuando Jesús dice en la última cena que todos sean uno, estamos totalmente divididos. Según cálculos, 100 millones de católicos, 100 millones de católicos, estamos hablando de prácticamente 2 naciones argentinas, el doble de la nación argentina de población total, 100 millones de católicos abandonó la Iglesia Católica en los últimos 55 años. Por otro lado, la gran mayoría de los que abandona va a parar a grupos protestantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claro, otros abandonan y no van directamente al protestantismo, van o al ateísmo, o al agnosticismo, a cienciología, pero la gran mayoría de los católicos que deja de ser católico va al protestantismo en alguna de sus facetas. Y por otro lado, tenés que no se enseña apologética en las parroquias. Esta charla en una parroquia no se da. No es que no se da ahora, este año, el año pasado. Hace 10, hace 20, hace 30, hace 50 años, hace 60 años que no se habla de estos temas. Sumale a eso que hoy todo el mundo está en las redes sociales y ahora vamos a ver la gran difusión que tienen los divulgadores evangélicos protestantes en las redes. Por eso es que se da esto. El auge del protestantismo en Iberoamérica, el evangelicalismo crece aceleradamente y ya supera el catolicismo en América Central y América Latina, a mí me gusta decir Hispanoamérica, pero la noticia dice eso, cada vez menos católica y más protestante. Entonces, esto es un problema que está como subterráneo, por ahí a veces nosotros no nos dedicamos a eso, pensamos en otros temas, quizás nos interesa más los temas pro vida, o la liturgia, o las Malvinas, son todos temas magníficos, está muy bien, pero quizás no le estamos dando atención a este tema, y este tema en algún momento nos va a empezar a sacudir los cimientos, porque está ahí. La sangría que significa el evangelismo, el protestantismo, está produciendo efectos sostenidos y son muy preocupantes. Vamos también a ilustrar el problema con datos concretos, para que no parezca que acá estamos exagerando o diciendo cosas sin fundamento. En las redes sociales existe algo que se llama la Alianza Evangélica. Y los que ven ahí, la mayoría son varones, es un conjunto de divulgadores que tienen sus redes, que tienen su apoyo, que tienen primero una persona que habla, pero luego alguien que está en la cámara, luego algunos que ayudan, otros que difunden, otros que replican. Es decir, por cada uno de ellos hay una articulación de por lo menos 5, 6, 7 personas que trabajan sostenidamente para eso.
me tomé la molestia de ver algunos números. Miremos aquí, por ejemplo. Tenemos, en este caso, un canal de 200.000 suscriptores con más de 20 millones de visualizaciones totales. Un canal de 62.000 suscriptores con más de 10 millones de visualizaciones. Allá en la esquina, 4 millones y medio de visualizaciones. Acá, 20.600.000. Acá, casi 5 millones. Y acá, dejo para el final, 45 millones de vistas. Tiene más de 5.000 videos y tiene 45 millones de vistas. Entonces, son personas que ya saben, están acá, ahora les voy a decir algunos nombres, que más allá de que estén equivocados, han dedicado sus últimos años, los últimos 2, 3, 4, 5, 10 años, a militar esto. A militar esto. Entonces, realmente, si ellos, con o sin buena voluntad, no ingreso en ese tema, pero si dedican tanto tiempo a militar esto, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros como contrapartida? Acá tiene, por ejemplo, uno de los divulgadores que está más en auge, el señor Edgar Pacheco, o por lo menos se hace llamar así, mexicano, atacó nuestro libro. Acá tiene otro divulgador, Néstor Díaz. Acá tienen, por ejemplo, a Carlos Veloz. Hemos tenido polémicas en público con él, pues por ahí debe estar Gabriel Asaf, y hay varios más. Entonces, quizás ustedes empiezan a escuchar a esta gente y dicen, pero este hombre no tiene rigor, no se le entiende nada, pero tenga o no rigor, arrastra a un segmento de personas que son o fueron católicos, que son almas a las que hay que hablar. Entonces, esto es un desafío importante y se presentan como la Alianza Evangélica. Después pueden ser que tengan diferencias, por supuesto, porque todo protestante es divisible por sí mismo. ¿No? ¿Vieron como los números primos que... Bien, claro, pero eso no significa que no generen un impacto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es, primero, tener una breve noción, que les recomiendo mucho, de la Reforma en términos históricos, y luego analizar, hoy vamos a poder hacer más que eso, el principio central de ellos, que es la sola escritura. El 31 de octubre de 1517, Lutero clava en la abadía de Wittenberg, en Alemania, clava sus 95 tesis, donde él denuncia una serie de abusos, entre ellos abusos respecto a la doctrina del purgatorio. Es un Lutero que no negaba el purgatorio, después lo iba a negar, pero en ese momento no lo negaba, denunciaba abusos. Bien, y elige el 31 de octubre porque es la víspera de Todos los Santos, y de hecho clava las 95 tesis en la abadía de Wittenberg, abadía de Todos los Santos. Por eso ven esta fecha ahí abajo. Esa fecha no es casual. Entonces vamos ahora a analizar en qué consiste el principio de sola escritura. ¿Sí? Y ahí también les voy a pedir a Victoria, si es tan amable, ¿sí? Si podés leer, por favor. Solamente la Biblia es la autoridad en materia de fe, doctrinas y conductas. Únicamente creen en lo que enseña la Biblia. Lo que está fuera de la Biblia no se acepta, más aún se rechaza. Solo tienen en común con los católicos las llamadas doctrinas bíblicas, las otras no. Solo lo escrito, no lo oral. Muchas gracias. Puse también ahí algunas caras muy conocidas. Tiene ahí a Richard Charles Sproul, fallecido hace poco menos de una década. Abajo a Joe MacArthur, también gran divulgador evangélico. Más acá tienen a Miguel Núñez. Allá en la esquina tienen a Billy Graham, que por ahí es el más conocido. Y abajo de todo al Rabí Zacarías, también fallecido hace pocos años. Estas personas han generado iglesias paralelas en el siglo XX, principios del XXI, que tuvieron un desarrollo inmenso. Insisto, quizás nosotros, nuestra formación, por ahí no estamos tan
no los frecuentamos tanto, no son interlocutores con los que discutimos habitualmente, porque quizás, y es lógico, estamos más acostumbrados a discutir por ahí con los planteos abortistas o con los feministas o con el liberalismo. No está mal, está bien. O el tema de Malvinas, o el tema de la Revolución de Mayo, lo que sea. Pero que nosotros no conozcamos esto no significa que no exista y no significa que no impacte en la realidad. Están impactando en la realidad. Entonces, repasemos de nuevo qué significa sola escritura. Significa que ellos creen solo y únicamente en lo que aparece en la Biblia. Lo que no está en la Biblia no se acepta, se rechaza. O sea, tienen una aversión, porque la Biblia es la norma de la fe. Como hay doctrinas, ahora vamos a ver, que están en la Biblia y que nosotros creemos, ellos también las creen. Por eso hay algunos puntos en común. No es que no hay nada en común. Pero van a ver después, y ahora vamos a entrar bien en detalle, hay otros puntos donde hay una discusión enorme. Y además ellos están siempre interesados en discutir. Entonces habrán visto que hay mucha gente que no tiene ganas de discutir. Que piensa, sí, bueno, cuando se empieza la discusión, huye. A veces por cobardía, a veces por prudencia, a veces por prudencia carnal, a veces por estrategia, pero hay un montón de gente que no quiere discutir, que no tiene el músculo emocional trabajado para discutir, porque para discutir hay que tener cierto entrenamiento, ¿sí? Y hay gente que solamente discute por sus propios intereses. Voy a contar una anécdota. En uno de mis fallidos intentos de ser profesor de primaria, ¿no? Fui a un profesorado y había una compañera, rubiecita, toda prolijita, perfecta, ¿no? Yo era un poco más al uso. Y había la profesora que decía cualquier barbaridad. Entonces yo, primero esperando, primero como pregunta, cada tanto, profesora, ¿no le parece que hacía alguna intervención? Pero con respeto, pero hacía una intervención. Y ella sabía que eso, porque yo la conocía, y sabía que eso que decía el profesor estaba mal. Y a veces yo la miraba, diciendo, bueno, dale, como diciendo, no, apoyame, o saltá vos también, un día vos, un día yo, y vamos intercalando. Porque si no, el mal avanza. Y además, yo no lo hacía tanto por la profesora, lo hacía por mis compañeras. Pero si mis compañeras ven que el único que discute soy yo, es como que, es el loquito. Ahora, hay otra persona más, mira, puede ser que sí. Yo la miraba, nada. Y en un momento le digo, no quiero decir el nombre por si esta conferencia se hunde, pero vamos a llamarla, Cristina, o Susana. Le digo, dale, vos sabés que esto no es así. No, bueno, pero no hay que discutir. Ok. Y quedó ahí. Un día, esa misma profesora, que además de que difundía el error, le pone un 7. Y ella estaba indignada. Porque no, yo tengo que tener más nota. Y yo, bueno, soportalo cristianamente como cualquiera, ¿no? A nosotros los varones nos han puesto un 4, un 1, está. Un 7. Pero se indignó tanto ella que fue y le discutió la nota. Entonces yo la miré y dije, ¿se lo digo o no se lo digo? Se lo dije. Vos discutiste la nota y no discutiste la verdad. No, bueno, porque vos... Quedó ahí. Es decir, que hay gente que es capaz de discutir la nota, y ahí sí se para de manos, pero no es capaz de defender la verdad. A mí me parece que eso está mal. Después nos quejamos, no, el mundo avanza, el orden mundial. Sí, pero una cosa mínima, donde vos podías defender la verdad, no la defendiste. No estamos diciendo andá y cortá de la cabeza. O andá, sino simplemente plantarte y decir, profesora, discúlpeme, pero yo ese tema no lo veo igual. O aportar, mirar a los ojos, no es tan difícil. En fin. A lo que voy es que, por un lado, en muchísimos católicos hay una retracción, una prudencia carnal. No discuto, tengo miedo, no, ¿qué van a decir de mí? Bla, 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 bla. Y en ellos hay una avanzada, sí, vea, te quiero discutir, mirá las imágenes. La empleada se le planta y le dice a la jefa en la cara, mirá, esto lo dice la Biblia, vos estás equivocada. Quieras o no, hay una osadía, y eso es respetable. Quieras o no, los testigos de Jehová, que a la mañana están tocándote la puerta a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, pero quieras o no están laburando. Y por ahí los católicos, no importa, no, nadie que nos va a escuchar. No. Claro, se meten mentiras para
cauterizar la conciencia y no trabajar. Bien. Entonces, ¿a qué voy? A que si de un lado se trabaja, del otro lado se trabaja poco o nada, los resultados a largo plazo son previsibles. Menos mal que nos descubrió España católica. Porque si nos hubiese descubierto el Estados Unidos protestante, ya no quedaría catolicismo acá. Y por último, en sola escritura hay un punto fundamental. Hay una preferencia exclusiva por lo escrito y un desprecio de la oralidad. La tradición oral de la iglesia, que para nosotros es tan rica, nada, no tradición oral. Vayamos más en detalle. Habíamos dicho que había doctrinas que ellos comparten con nosotros, porque ellos consideran que está en la Biblia, porque efectivamente lo están, y que tenemos en común. Entonces, con protestantes y evangélicos no van ustedes a discutir la Trinidad, porque los dos creemos en la Trinidad. Cristo es Dios, Cristo se encarnó, el demonio existe, el infierno es eterno. Esos temas no va a haber un debate. Las escrituras son inerrantes, son infalibles. Y vamos a estar de acuerdo en que María es virgen antes del parto. Miren la sutileza. Antes del parto. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que María, sin tener vida en común, queda embarazada. Lo dice la Biblia. Hasta ahí ellos aceptan. Pero noten, volvamos a primaria con análisis sintáctico, hagan un corchete acá, hagan un profesor de literatura por acá. ¿No? Qué lástima, me están rompiendo el corazón. Si me dan un mate no me ofendo, ¿eh? No voy a tomarlo mal, ¿eh? No tomo como un ultraje. Pero ahí hacemos como los corchetes antes del parto. ¿Qué significa? Que muchos protestantes se atreven a decir la gran blasfemia, que uno se cree hierba la sangre, que después del parto María tuvo otros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero respecto de la divinidad de Cristo no la niegan. Y sobre el origen sobrenatural de Cristo tampoco, porque está en la Biblia. Vamos a los primeros capítulos de los Evangelios y lo vemos. Entonces, en esto estamos razonablemente en común. Siempre puede aparecer algún extravagante, pero en principio, razonablemente, eso no van a discutir ustedes con un protestante. En cambio, sí, ¿qué es lo que rechazan? Y fuerte, y se discute, y se pelea. Primero, la existencia del purgatorio. Nosotros creemos que el alma del fiel que muere en estado de gracia, pero que todavía no ha reparado o purgado los pecados veniales, pasa al purgatorio. Nosotros obviamente creemos que el Papa y la Iglesia, cuando define una doctrina de fe costumbre, cuando define, no cuando habla, no cuando da una catequesis, no cuando contesta una entrevista, cuando define una doctrina de fe costumbre, es infalible. Yo no, ¿qué es como el Papa infalible? No, de ninguna manera. La Inmaculada Concepción de María, muy amable, muchas gracias. La Asunción de la Virgen, definida como dogma en el siglo XX por Pío XII, la Inmaculada Concepción, definida como dogma del siglo XIX. La virginidad perpetua, virgen antes, virgen durante y virgen después. La necesidad de las obras para sostener la salvación. Ahí tenemos una discusión, no nos vamos a meter en eso, con toda la rama de los protestantes que sostienen el otro principio fundamental, no podemos ahora meternos en eso, que se llama sola fide. Es decir, para ellos, sola fe, las obras no. Entonces, no hay una cooperación de obras. Vos no tenés que cooperar con las obras con la gracia. No, solamente Dios te salva. Y si vos decís, no, pero pará, también las obras, también la caridad. Entonces, ¿qué? ¿Jesús no te salva? ¿No es suficiente Jesús, que además necesitas tus obras? Y te meten en toda una discusión complicada. El tema de la gracia, ¿no? ¿Cómo? Por el tema de la gracia, ¿no? O lo metes dentro de este ítem. Lo meto esto en este ítem. Porque para ellos, justamente, esta es nuestra doctrina. Nosotros creemos en la necesidad de las obras.
que cooperen con la gracia. Y ellos no. Para eso es sola fide, solo la fe. Por sola fide y sola gracia. De hecho, ellos tienen sus 5 solas, ¿no? Después vamos a ver eso. Sola fide, sola gracia, solo Christus, ¿sí? Sola Biblia. Bien. También niegan los sacramentos. El único que admiten es el bautismo. Niegan la Eucaristía, la presencia real. Por supuesto que sí. De hecho, para Calvino era abominable la doctrina de la presencia real. Y Lutero va a decir algo distinto a Calvino, pero que también es herético. Nosotros creemos que el pan y el vino, cuando son transformados en la consagración, dejan de ser pan y vino, subsisten los accidentes, pero ya estamos hablando del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué creía Lutero? Decía, el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero además el pan era el cuerpo y el vino además era la sangre. No, señor, no, usted está equivocado. Se conserva la especie pan y la especie vino, por eso el sabor, por eso el olor, pero estamos hablando de otra cosa. Bueno, Lutero y Calvino rechazaban la doctrina de la transubstanciación desde lugares distintos. Para Calvino era abominable, en cambio Lutero planteaba la consubstanciación, es decir, el cuerpo de Cristo junto con el pan. La intercesión de los santos la rechazan, por supuesto, a la cabeza María, y también rechazan 7 libros de la Biblia que para ellos no son inspirados. Entonces, cuando ustedes discutan esos temas con los protestantes, te van a decir, muchachos, los primeros cristianos no creían en esto, no creían en el purgatorio, no creían en la inferioridad del Papa, no creían en la virginidad perpetua de María, en la Asunción, bla, bla, bla. Entonces van a plantear que si los primeros cristianos no creían en eso, entonces nosotros los católicos agregamos eso simplemente como por motu propio. Además, como reforcemos este tema, el rechazo a la tradición oral, a la oralidad de la iglesia, la tradición oral, y su opción por la iglesia primitiva. Entonces siempre vamos a ver en los protestantes, hay que volver a la iglesia primitiva, ¿sí? Hay que volver al cristianismo primitivo, a la iglesia primitiva, porque luego, en la Edad Media, la iglesia le agrega cosas que se saca de la manga. No, hay que volver a la iglesia primitiva. Lo que nunca dicen es que en la iglesia primitiva se compartían los bienes, como leemos en Hechos de los Apóstoles. Eso es muy interesante. Eso es uno de los principios de doctrina social de la iglesia, el destino común de los bienes. No sé por qué nunca se habla de eso, pero se podría hablar, ¿no? Es la iglesia primitiva, Hechos de los Apóstoles. Primer mito que nos gustaría desmentir. No tenemos la misma Biblia que ellos, porque ellos hay 7 libros que niegan, ¿sí? Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y primero y segundo de Macabeos. Es interesante porque justamente en Macabeos hay una clara alusión al purgatorio. Entonces es como bastante conveniente que hayan negado ese libro, porque ese libro da un indicio, una doctrina que ellos también rechazan. Lo dejo ahí. Rechazan estos libros también llamados deuterocanónicos. 7. Por lo tanto, la Biblia de ellos no tiene 73, tiene 66. Nosotros creemos en 46 libros del Antiguo y en 27 del Nuevo Testamento. Ellos, los 27 del Nuevo Testamento, los mantienen. A veces la carta de Santiago, pero los mantienen. Pero ellos creen en 39 del Antiguo. ¿Sí? La carta de Santiago, yo que no, por el tema de las obras. Pero van viendo. Van viendo. Porque la naturaleza destruida, la naturaleza herida. Van viendo porque tampoco hay una unanimidad en lo que rechazan. Acá es donde se ve. Pero, bien. Entonces, los libros que ellos aceptan son esos. Y rechazan 7. Entonces, primera cosa, vamos a rebatir ese mito, estamos rebatiéndolo, de, no, tenemos la misma Biblia, pero solamente la interpretamos diferente. Vieron que a veces nunca falta esa señora bien intencionada, ¿no?
que viene, no te peleen, chicos, no tenemos la misma Biblia. Para empezar, no tenemos la misma Biblia. O sea, más allá de las interpretaciones, hay 7 libros que ellos no aceptan y que nosotros sí. Y después otro punto, que me gustaría llevar la atención a él, que es la Iglesia Católica la que define estos 73 libros son inspirados, todo esto no. Llevo la atención a eso, nada más lo dejo, anótenlo, pestaña, pie de página, ¿sí? Y volvemos. Entonces, pasamos ahora a analizar el tema en sí. Primero hicimos una presentación global, como para ubicarnos, para saber dónde estamos parados. Ya sabemos lo que creen, lo que comparten con nosotros, lo que de alguna manera se llevaron, porque ellos fueron católicos, Lutero fue católico, y obviamente no se va negando todo en bloque, sino que muchas cosas se las lleva. Bien. Entonces, ¿desde dónde sostiene la doctrina sobre la Escritura? ¿De dónde sale esa doctrina? ¿O con qué argumentos la plantean? ¿Cómo la mantienen? Básicamente usan varios argumentos, hoy no podemos ver todos, pero vamos a concentrarnos en 3 citas bíblicas que ellos invocan y que ellos dicen, ¿ves? En estas 3 citas está sobre la Escritura, y si la Biblia lo dice que es infalible, entonces tenés que creer. Voy a dejar descansar a Victoria, pues ya nos ha reportado mucho trabajo. No sé si vos tenés más a leer. Vamos, dale, por favor. Se reunieron junto a él los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado antes las manos hasta el codo, aferrándose a la tradición de los antiguos. Y al volver de la plaza, si no se purifican, no comen. Y observan muchas otras cosas que han recibido por tradición, como lavar copas, jarros y bandejas. Entonces le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no se comportan según la tradición de los antiguos, sino que comen con manos impuras? Él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Dejáis el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y les decía, qué bien anuláis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Gracias. Este fragmento del Evangelio de San Marcos es clave y siempre lo usan. Te dicen, ven, acá está Jesucristo reprobando a los fariseos. Los fariseos de ayer son los católicos de hoy. Ustedes son los que dejan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones humanas, que no están en la Biblia, como adorar imágenes, tener imágenes, rezar a la Virgen, el purgatorio. Ustedes están siendo ahí condenados. Y en vano ustedes, católicos, rinden el culto al Dios. En vano, no sirve. Porque ustedes enseñan doctrinas que en realidad son de ustedes. Ustedes le hacen decir a Cristo algo que ustedes se inventan. Ustedes dejan el mandamiento de Dios y se aferran a tradiciones humanas. Por eso la palabra tradición para el protestante promedio, en general, está muy mal conceptuada. Desprecian las tradiciones, ¿sí? Anulan el mandamiento de Dios y conservan su tradición. Primera cita bíblica usada contra la Iglesia Católica. Vamos a la segunda. Esta es clásica. ¿Tenés más? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Enteramente. Uy, perdón. Tranqui. También eternamente. Pero dice. Entonces, otra cita de San Pablo, su segunda carta a Timoteo. San Pablo escribe varias cartas. Algunas las dirige a comunidades cristianas en particular, en tal lugar, ¿no? Los romanos, los filipenses, los efesios, y algunas son dirigidas a personas en concreto, en este caso Timoteo. Le manda 2 cartas. Entonces, ven, dicen, acá está sobre la Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Entonces, con esto también te arrinconan. Imagínate vos,
como vos que te molestaba, pero te tocan la puerta, te dicen eso y te dicen, toda la escritura está inspirada por Dios, y vos estás ahí, atendiste la puerta y todo, a los protestantes, por el que sea. No, el sordo mudo. Bien, estás eludiendo el testimonio, ojo, ¿eh? Ya está, a partir de ahora ya no más. No, vale si no sabes qué decir, pero ahora ya sabes qué decir. Bien, y la tercera cita que también la usan mucho, hay más, pero no podemos bajar todo, es esta de Apocalipsis. Caballero. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Entonces, en Apocalipsis vemos una clara amenaza, porque no hay otra manera de decirlo, de Dios, que dice, cuidado, que si ustedes añaden algo, van a sufrir todas estas plagas. Y si quitan algo también, entonces los protestantes dicen, ven, esto se aplica a los católicos. Ustedes están añadiendo doctrinas a lo que la Biblia dice, ustedes van a recibir estas plagas. Y ustedes están quitando doctrinas. Entonces, yo quiero que ustedes se pongan en los zapatos de gente que ustedes por ahí tienen formación, afortunadamente, gracias a Dios, gracias a sus padres o al entorno social de amigos, pero quizás esto, en otros oídos, pueda mover algo. Y hay gente que diga, uy, ¿y si yo estoy equivocado? ¿Y si todo lo que creí? Le digo, padre, no se puede decir padre, no hay que adorar imágenes, yo tengo imágenes ahí, por ejemplo. Dice que hay un solo mediador y la Virgen. Entonces, puede ser que uno tambalee. Esto puede pasar, y ya pasó. Millones y millones de personas. Entonces, fíjense que ellos se valen de estos tres fragmentos. En general, hay más, para arrinconarnos. Entonces, empecemos ahora a hacer nuestra tarea apologética. Ya presentamos el tema en general, ya presentamos el tema en particular y ya presentamos los argumentos de ellos. Ahora lo que queda es tomarnos la molestia de ver si realmente las citas que ellos invocan demuestran la doctrina que ellos pretenden defender. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esto es importante? Porque a veces, en una discusión, te tiran una cita y vos ya, me tiraste la Biblia, me mataste. ¿No? Si tirar la Biblia en una discusión es como el equivalente en el truco del ancho de espada. Ya está, terminó todo. O el 33 de mano. ¿Sí? Pero en el apuro, puede ser que nosotros no nos demos cuenta de algunas cositas que sería bueno tener presentes y que nos van a ayudar a defender mejor la fe. Es decir, esta es una capacitación para defender mejor la fe de Cristo. Por eso, ¿realmente esto prueba? Vamos a ver en detalle. Empecemos con la cita 1. ¿Sí? La cita 1, recuerdo la circunstancia, Marcos, los discípulos de Jesús no se lavaban las manos, los tipos le dicen, ustedes no se lavan las manos, tu discípulo. Eso es hipócritas, dice Jesús. Pero, ¿qué es lo que había pasado ahí? Lo que había pasado es que los fariseos hábilmente habían declarado sus riquezas corbán o también llamado ofrenda sagrada. Con ese argumento, las riquezas de los fariseos se ponían y se destinaban al templo y como consecuencia de eso, los fariseos le decían a los padres ya ancianos, papá, mamá, no tengo dinero para auxiliarte. Es decir, que ellos en vez de invertir ese dinero para sostener a los padres ancianos, que es lo que corresponde a todo buen hijo, lo que hacían ellos era hacer una maniobra, tergiversaban la ley y ofrecían ese dinero y sus riquezas a Dios. Entonces cuando el papá le decía, hijo, necesito tu ayuda, ya no puedo trabajar, decían, papá, lo lamento, yo ofrecí todo a Dios. Y el padre se tenía que morir de hambre. Entonces lo que está diciendo Jesucristo es, ustedes anulan el mandamiento, el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, fingiendo que aman a Dios y fingiendo que consagran su dinero y sus riquezas a Dios. Eso es hipocresía. Esa es la conducta que Cristo reprueba. Obviamente Cristo no está reprobando que te laves las manos.
No está diciendo Jesús, nuestro Señor no está diciendo vayan y coman con las manos sucias. Es una locura. Pero lo que está diciendo es, cuidado, que bajo la apariencia de respetar una ley, en realidad estaban haciendo un sabotaje del espíritu de la ley. Porque el sentido de la ofrenda sagrada no es que yo estafa a mi padre y no lo ayude cuando sea viejo, sino que yo, con el dinero que tenga, viva yo con mi familia, auxilie a mis padres y luego, una parte del dinero la ofrezca a Dios. Pero no que deje que mi padre y mi madre, ya ancianos, se mueran de hambre y, no, pero papá ya se lo dio a Dios. Por eso era la hipocresía. Esa es la conducta que Cristo reprueba. Por eso anulan el mandamiento de Dios. ¿Cuál mandamiento? El cuarto. Honrar al padre y madre. Esa es la maniobra perversa de los fariseos. Por lo tanto, lo que estamos aquí viendo no es la defensa de sola escritura, sino que Jesús lo está diciendo, no cumplan solo la letra de la ley, sino vayan al espíritu de la ley. Ese es el centro de este fragmento. Cuando lo explicamos así, todo cobra sentido. Y entonces el argumento se cae como un castillo de naipes. Entonces ya no es un peligro para nosotros, porque ya lo hemos neutralizado. ¿Sí? Neutralizamos el primero, pero ahora nos falta neutralizar dos más. Avancemos. Vamos ahora a la segunda cita. Vayamos a contener el poder de este argumento que nos tiran por la cabeza. Algo que es muy útil es siempre, cuando nos dan una cita, ver el contexto. Porque miren esto. Yo acá les estoy mostrando 13:17, ¿verdad? Pero antes les mostré solamente 16:17. El 13 no se lo mostré, el 14 no se lo mostré y el 15 tampoco. Vamos a ver todo el contexto. Cuando vemos todo el contexto, vemos que él se refiere, por supuesto, a las Sagradas Escrituras. Y miren lo que dice. Dice, los malvados irán de mal en peor, bla, 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 se extraviarán, bla, 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 tú permanece en lo que has aprendido, pa, 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 pa. Desde niño conoce las Sagradas Escrituras, las cuales pueden darte la sabiduría, bla, 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 bla. Toda escritura es inspirada por Dios. Bien. Entonces, cuando vemos el contexto, vemos que hay una llamada moral a leer las Escrituras, a aprender, a fortalecerse en la educación que ha recibido, ¿sí? Pero la educación que ha recibido incluye las Escrituras, pero también hay otras cosas, ¿sí? Fíjense, lo que has aprendido y creído, lo que has aprendido de otras personas, y que desde niño, o sea, la educación que recibimos de casa no es solamente la Biblia, es la Biblia, después tradiciones, costumbres, mandatos, indicaciones de papá y mamá. Entonces, es algo más amplio. Pero esto lo vemos si vemos el contexto. Y el contexto era justamente lo que se los había escamoteado. Entonces tengan cuidado con eso. Y por otro lado, ¿a qué escritura se refería San Pablo en esa época? Esta es una pregunta muy importante. Vamos a responderla. Según la crítica bíblica, la segunda carta de San Pablo a Timoteo se escribió más o menos en la década del 60, ¿sí? 64, 65, o sea, aproximadamente 30 años después de la muerte de Cristo, de la muerte de nuestro Señor. Entonces, la gran pregunta es, si el Nuevo Testamento tiene 27 libros, y si uno de esos libros es la segunda carta de Timoteo, ¿qué pasa con los otros 26 restantes? ¿Se estaba refiriendo San Pablo cuando dice, San Pablo conoce las Sagradas Escrituras? ¿A qué escritura se refería? O sea, ¿cuáles eran los libros a los que se refería? Al Antiguo Testamento. Por lo tanto, no se refería al Nuevo Testamento, que en principio todavía se estaba escribiendo o no se había escrito aún. Estos libros se escribieron, los tres sinópticos, entre los años 50. Se dice que el de Juan, final del siglo I. ¿Sí? Hechos 55 aproximadamente. Es decir, Apocalipsis, final del siglo I. Entonces, si San Pablo está hablando por acá, ¿cómo puede estarse refiriendo a un libro que todavía no se escribió?
Por lo tanto, si nos regimos del principio de que solo la Biblia es la norma, tenemos que sacar a libros de la Biblia. Si nos regimos del principio de solo la Biblia, estos libros no son bíblicos, porque ni siquiera existían cuando San Pablo dijo esa frase. San Pablo dijo esa frase en estos años. ¿Qué hacemos con nosotros los 26 libros? Algunos de esos libros no se habían escrito, y otros sí se habían escrito, pero no eran parte de la Biblia. La Biblia como tal no existía aún. O dicho en otras palabras, para dejarlo más que claro. Cuando San Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, años 64-65, no podía haberse querido referir al Nuevo Testamento como lo conocemos. Era imposible que se hubiese querido referir al Nuevo Testamento como lo conocemos. O sea, ese dato del Nuevo Testamento, tal como lo conocemos, no nos viene de San Pablo. Y San Pablo no lo tenía en su cabeza cuando escribió eso. O en otras palabras, para dejarlo, si solo la Escritura es únicamente la Biblia, solamente la Biblia, lo que no está en la Biblia se rechaza, ¿cómo es posible que los primeros cristianos, la famosa iglesia primitiva, el modelo, sostuvieran solo la Escritura cuando los 26 libros restantes no estaban todavía reconocidos como tales o ni siquiera se habían escrito? ¿Cómo podía San Pablo referirse a Apocalipsis de finales del siglo I cuando ni siquiera se había escrito todavía? O a otras cartas. Entonces, esto es un gran problema para ellos. Cuando San Pablo escribe esos libros, algunos no existían y otros se habían escrito antes, pero no habían sido reconocidos como parte de algo que llamamos Biblia. Siendo más concreto, la sola Escritura supone la Escritura. Sin escrituras, ¿qué sentido tiene o tendría sola Escritura? Por otro lado, sigamos con la segunda cita. En 2 Timoteo, San Pablo dice, toda Escritura es inspirada por Dios, pero no dice únicamente la Escritura es inspirada por Dios. Vamos de nuevo al texto. Toda Escritura es inspirada por Dios. Donde leen toda Escritura es inspirada por Dios, el protestante introduce una idea ajena al texto. Únicamente la Escritura es inspirada por Dios. Toda es una cosa y únicamente es otra. Es una idea que el protestante le hace decir al texto. El protestante, sabiéndolo o no, muchas veces no lo sabe, fuerza el texto para que el texto le dé la razón. Lo que está haciendo entonces no es una exégesis. Exégesis significa aplicar las reglas de la hermenéutica y de interpretación para decir, ¿qué me dice el texto? Me dice esto. No hace una exégesis el protestante, hace una eisegesis, que significa hacerle decir al texto lo que no dice. Introducir una idea que no está ahí. Por eso cuando ellos dicen toda Escritura, en su mente toda significa únicamente, pero esa palabra no está en la Biblia, la agregan ellos. Es totalmente de ellos. Sigamos, porque hay más. A veces Una pregunta. Sí, si puedo. ¿Sabés cuál es el término original de toda? Para ver las acepciones de la palabra, las distintas traducciones de ese toda Escritura. Sé que la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito en griego. El término ahí en la cabeza no lo tengo. Porque muchas veces que el problema es una cuestión de traducción. Y sobre todo que se pasa primero al latín y el latín al Sí, español. pero igual acá la traducción estamos de acuerdo con la traducción, ¿eh? Ellos dicen toda, nosotros decimos toda. Sí, pero a veces queriendo decir una cosa, o sea, viste que está la doble traducción del sentido y la literal, y a veces capaz que el problema puede estar ahí. Pero en este punto,
no tenemos una discusión con ellos respecto de la traducción de la palabra, porque la palabra es la misma. Lo que tenemos es una discusión sobre lo que quiere decir esa palabra. Decir toda escritura es inspirada por Dios significa que la totalidad de la escritura, de la Biblia, es inspirada por Dios. Como diciendo, toda, no una parte, no alguno, toda. Decir únicamente significa que la Biblia y lo que está afuera no. Eso son ideas completamente diferentes. Pero no tenemos un problema de traducción, tenemos un problema de interpretación. Y ellos, sin darse cuenta, le hacen decir al texto lo que no dice. Vayamos acá. Otro recurso interesante es que cuando ustedes tienen una discusión sobre la Biblia, es que a veces hay pasajes de la Biblia que se iluminan con otros pasajes de la Biblia. Estamos haciendo mucho foco en ¿qué? En la segunda carta de San Pablo a Timoteo, ¿verdad? En el capítulo 3. Pero si vamos al capítulo 1, en el versículo 13 y 14, San Pablo dice: toma como norma las sanas palabras que de mí oíste. Es decir, si bien en otro capítulo apela a las Sagradas Escrituras, en la misma carta, en otro capítulo, apela a que tomes como norma lo que de mí, o sea, de San Pablo, oíste. Entonces, no es solamente la Biblia, es la Biblia, por supuesto, pero también sobre eso lo que de mí oíste. Y en la misma carta, vimos primero el capítulo 3, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, dice San Pablo, de la misma carta que ellos aceptan. Y lo que de mí oíste, en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces a su vez de enseñar. O sea, ¿qué significa? Tradición oral. Que lo que de mí oíste se lo cuentes a otros para que esos otros se lo cuenten a otros y así. O sea que esto es muy importante. Podemos rebatir una idea apelando también a otros fragmentos del mismo capítulo. Porque en realidad cuando San Pablo escribió, voy a decir una obviedad, no escribió una carta a Timoteo con capítulo 3, versículo 1. Escribió una carta. Años después, siglos después, la iglesia fue tomando eso, examinando y dividiendo en capítulos y en oraciones y en versículos esa carta. Pero San Pablo no escribió 1, 13, 14. Eso es una reconstrucción posterior, aceptada universalmente, pero es posterior, no es de San Pablo. Entonces hay que ver la carta como una unidad. Bueno, qué curioso que mientras que ellos apelan al capítulo 3, en el capítulo 1 de la misma carta, toma como norma lo que de mí oíste. Como norma, o sea, como regla. No es que, bueno, si te parece, lo que yo te dije, no, toma como norma. Ahora ya hemos rebatimos la 1, ¿no? Rebatimos la 2, nos falta la 3. En el momento, alguien te dice, el Apocalipsis dice que si vos agregás algo o se quitas algo, entonces uno se siente como con temor, porque nadie quiere violentar la palabra de Dios, obviamente, somos respetuosos. Pero si leemos en detalle, dice, yo advierto, dice San Juan, a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, si alguno añade algo a estas cosas, Dios le dará las plagas. Entonces, ¿de qué está hablando? Añadir algo, no a la doctrina, no, añadir algo a estas cosas. ¿Qué son estas cosas? A las palabras proféticas de este libro. O sea que lo que está diciendo es que si yo agarro el Apocalipsis y donde dice algo, yo agrego en el Apocalipsis y luego lo mando a imprimir y te engaño a vos, eso es lo que está prohibiendo. Lo mismo dice, si uno quita palabras del libro, de este libro, habrá plagas, Dios lo castigará. Lo que está diciendo es no alteres el libro del Apocalipsis. No está diciendo no se puede desarrollar doctrina. Pero de nuevo, estás discutiendo oralmente, te viene a tocar la puerta de la mañana y bueno, te agarra un poquito. ¿Y qué haces? Por eso está esta capacitación. Que cuando uno lo ve, es distinto. No.
Dime. En la parte que dice, si alguno quita algo de las palabras, ellos no sacan partes igual de la Biblia, como que no aplicaría también a ellos en todo caso. Exactamente. Pero el tema es que ellos lo reconozcan. Y ellos te dicen, no, pero es de este libro. Claro. Cuando conviene, cuando conviene lo hacen una. Sí. Y cuando les conviene lo achican. Pero ellos hacen permanentemente eso. Pero en realidad sí aplica también a ellos. Está muy bien esa pregunta. Pero claro, porque aparte, o sea, ellos se basan en que ellos interpretan la escritura. Entonces, ahí pueden decir lo que quieran, básicamente. Ellos se basan en que, o sea, la lucha del protestante es con la Iglesia Católica. Porque en general entre ellos no pelean tanto, por no decir nada. Ellos dicen, ustedes no tienen el monopolio de interpretación. O sea, les interesa fisurar la idea de un magisterio capaz de definir, de enseñar, de dar cátedra. Pues entre ellos tienen 37.500 diferencias. Después vamos a hablar de esas diferencias, si nos da tiempo, acá, ¿no? O mientras estamos comiendo, lo que ustedes quieran. Entonces, la gran pregunta que está dando vueltas es, bueno, está bien, yo entiendo esto, pero al fin y al cabo, esas doctrinas que no están en la Biblia tal cual, o ¿se puede o no se puede? O mejor dicho, ¿cómo es posible que la Iglesia agregue doctrina a la revelación escrita? ¿Por qué está bien o está mal? Porque también puede ser que en un momento te hagas esa pregunta. Y el punto es que esa pregunta está mal planteada. Porque no es que la Iglesia agrega, sino que la Iglesia desarrolla de manera explícita algo que ya estaba implícito. ¿Sí? Y paradójicamente vamos a usar la misma Biblia para defender esta doctrina. Estamos en Juan 16, esto es la última cena, y Jesús, nuestro Señor, le dice a los apóstoles: muchas cosas me quedan por deciros, pero ahora no podéis con ellas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa. O sea, la verdad que te estoy diciendo no es la verdad completa, pero luego vendrá un espíritu que te va a guiar hacia la verdad completa. O sea, vos en este momento no puedes entender todo, pero luego vas a poder entender gracias al Espíritu Santo. De hecho, los padres de la iglesia, miren qué lindo esto, este símbolo. Ustedes recuerdan que la multiplicación de los panes, se multiplican los panes, come todo el mundo, pero sobran canastas. ¿Se acuerdan de eso? Que sobran. Los padres de la iglesia hacen una interpretación en Catena Aurea, la gran obra de Santo Tomás, donde dicen que los panes que sobraron son aquellas verdades y aquellos misterios que exceden la capacidad del pueblo, que el pueblo por el momento no puede entender. ¿Y quién se llevan esos panes? Los apóstoles, o sea, la iglesia. La iglesia, de luego, esos panes los irá desarrollando. Y por eso vamos a ver que la doctrina católica tiene desarrollos totalmente legítimos y llenos de enorme riqueza a lo largo de estos 2000 años de historia. Entonces, en realidad hay una pregunta mal planteada. La iglesia desarrolla doctrina teniendo como base la Biblia, pero luego hay un desarrollo. Por eso es que nosotros tenemos un desarrollo hoy que no conoció el hombre del siglo XIII, que no conoció el hombre del siglo VIII, que no conoció el cristiano del siglo I. Está bien eso. Pero una cosa es un desarrollo y otra cosa es una contradicción. Una cosa es creer algo que lógicamente se deriva de la verdad, y una cosa es creer algo que va contra la verdad que nos enseñaron en el siglo I. ¿Sí? Entonces ven que en realidad es un falso problema. Entonces, primera fisura en la estructura protestante, ¿sí? La sola escritura no se enseña en la escritura, ¿sí? Si a ustedes les gusta más el box, primer knockout. Pero el adversario se levanta, entonces hay que seguir peleando. Pero ya es importante mostrar que estas tres citas no prueban lo que ellos dicen que prueban. Ellos te dicen, no, la Biblia enseña sobre la escritura en estas tres citas. Bueno, ya vimos que esta no y esta no. Sigamos.
¿Qué pasaría? Ustedes se acuerdan que ellos rechazan, de alguna manera, la tradición oral. Pero ¿qué pasaría si yo digo, no, bueno, pero es importante la tradición oral? Bueno, pero eso lo decís vos porque sos católico. Bueno, pero ¿qué pasaría si la misma Biblia nos hablase de la tradición oral? Sería interesante, ¿no? Porque ya es la misma. Vos reconocés que la Biblia es infalible, yo te digo que la Biblia habla de tradición oral. No, ¿cómo? Vamos a los textos. Dejamos descansar al compañero, a ver si alguno se anima a leer. Muchas gracias, Nicolás. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Sí, por favor. Así que, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que aprendisteis de nosotros, ya de viva voz, ya por carta. Muchas gracias. Y ahora la de segunda de Juan. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Muchas gracias, Nicolás. Y además, sobre todo, gracias porque Nicolás leyó bien, y no como un alumno que una vez, por lo cual también nosotros sin César, no sin Julio César, no, sin César, gracias. Eso fue fundamental, porque si no me puede agarrar un bobazo, ¿viste? Bien, fíjense lo que dice en 2 Tesalonicenses, la segunda carta de San Pablo a los cristianos que estaban en Tesalónica, ¿sí? Le dice, la palabra que oísteis de nosotros, o sea, de los cristianos, la recibieron ustedes, recibisteis, no como palabra de hombres, sino, según es, en verdad, palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros comunicamos verbalmente el misterio, se da eso tan maravilloso que dice Cristo, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Por eso también dice Cristo, el que a vosotros, cristianos, os rechace, a mí me rechaza. O sea, de alguna manera, a pesar de nuestros pecados, nuestras miserias, nuestras limitaciones, cuando comunicamos la palabra de Dios, la palabra participa en nosotros, a pesar de nosotros, a pesar de todos nuestros defectos. Entonces, fíjense, palabra de Dios que oísteis de nosotros, tradición oral. Hermanos, manteneos firmes, conservar las tradiciones. Primero, vieron que la palabra tradición a ellos no les gusta. Acá habla bien de las tradiciones. Pero después dice, la palabra que aprendiste de vosotros, de viva voz o por carta. De viva voz. Tradición oral. Y finalmente, amar al hermano, amarnos los unos a nosotros, como habéis oído desde el principio. Como habéis oído desde el principio. Entonces, es interesante. No es que la Iglesia Católica se saca de la galera, ¿no? Un as en la manga en la tradición oral. Está en la Biblia la tradición oral. Pero son solamente 3 citas, Juan Carlos. No, güey. Está bien. ¿Vos querés más? Vamos. Sí. Oralidad. Quien a vosotros escucha, la dijimos recién, a mí me escucha. Lucas 10:16. Juan 20:30. Y Jesús realizó también en presencia de sus discípulos otras muchas señales que no se han puesto por escrito en este libro, dice San Juan. Juan 21:25. Hay también muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, o sea que no se escribieron, ni el mundo entero podría contener los libros. ¿Sí? Y finalmente, en 1 Corintios 11:34, San Pablo le dice, les da unas indicaciones, le dice, lo demás lo voy a disponer cuando vaya, o sea, presencialmente, como yo les envío una carta a ustedes, les doy indicaciones por escrito y digo, bueno, los otros detalles cuando yo esté ahí. Y luego se puede mostrar que estuvo ahí. Sí, eso, por supuesto. En algunos casos llegó, otros no, porque también lo taparon en un momento, pero está la voluntad de ir. Más allá si llegó o no, está la voluntad de ir. Él dice, voy a hacer esto, presencialmente. Entonces, hay oralidad.
Y no es una oralidad poco importante, sino que el que a vosotros escucha, a mí me escucha. O sea, ustedes son enviados, tienen una misión sagrada. No, pero Juan Carlos, son pocas citas. ¿Querés más? Vamos con más. Filipenses 4:8. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí. Todo lo que me han visto hacer. O sea, no solo que ahí no se refiere a lo escrito, que además en ese momento ya no existía como conjunto, sino que hay una invitación positiva, no hay una mera ausencia de, hay una invitación positiva a seguir el ejemplo de San Pablo en función de lo que él hizo, de su conducta y de lo que él dijo, oído de mí. Tercera de Juan 1:12. Tendría muchas otras cosas que escribirles. No quise hacerlo por carta, porque espero ir a verlos para hablar con ustedes personalmente. Lo mismo en la misma carta, en la misma carta se lo vuelve a remarcar. Espero verte pronto para hablarlo personalmente. Entonces, no solo es que la Biblia no enseña solo escritura como si una mera ausencia, sino que la Biblia enseña lo contrario. Lo cual, por eso tenemos la pared más rota. Porque ya antes era una sola escritura, ahora tenemos más. Porque no es lo mismo decir, bueno, esta doctrina no se enseña en la Biblia, sino que se enseña la doctrina contraria. Eso los complica más. Con lo tal, tenemos un segundo knockout. Pero se vuelven a levantar. Entonces hay que seguir en la vida. Vayamos a este punto. Habíamos dicho, la sola escritura supone la existencia de un conjunto de libros definidos como las escrituras. Es obvio, si no hay un conjunto de libros definidos como escritura, no tiene sentido que haya sola escritura. ¿Me siguen? Perfecto. Entonces vayamos a algunas fechas. Según los historiadores, nuestro Señor fue crucificado, fue asesinado el Viernes Santo entre el año 30 y 33. ¿Ya? Bien. Y lo que se ha podido reconstruir, ahí podemos sacar esa manchita ahí. Se está boicoteando la conferencia. No, pero está bien. Si vos querés boicotear. Tenemos un infiltrado. Es un infiltrado. Y además, primero leyó para disimular y ahora, claro, está todo. Nicolás, tremendo. Tremendo. Después, entonces, fíjense, nuestro Señor falleció como muy tarde en el 33. El Evangelio de Mateo, como muy tarde, se escribió años 50. Marcos 50. Lucas un poco más, 55 aproximadamente. Y el de San Juan, hay dos teorías, algunos hablan, es el más tardío, del año 65, pero donde hay más consenso es final del siglo I. Pero lo importante es esto. Vamos a tomar la fecha más tardía de Cristo, 33. Como muy tarde, 50. ¿Cuántos años hay entre 33 entre 33 y 50? ¿Se me escapó? ¿Cuántos años hay? Hay 17. Es decir, que este fue el primer evangelio. Entre la muerte de Cristo y que se escribió el primer evangelio, casi 20 años. Casi 20 años. Y los cristianos en ese espacio de 17 años no tenían Biblia, no predicaron la Biblia, no usaron la Biblia, porque además no existía, y su prédica fue exclusivamente oral. Lo mismo si lo extendemos a Marcos, un poco más, son más de 20 años a Lucas, y ni hablar acá. Entre 33 y 65 hay casi 30 años. Y si adoptamos la teoría 2, hay casi 60 años aproximadamente. Entonces, el cristianismo primitivo, hay que volver al cristianismo primitivo. Si volvemos al cristianismo primitivo, volvemos a una situación donde no hay Biblia.
Porque en el cristianismo primitivo, los primeros 5, 10, 15, 17, 20, 30, 60 años, no había Biblia. No había lo que nosotros entendemos como Biblia. El cristianismo primitivo predicó sin Biblia, sin escrituras. Sin escrituras. Para que quede más que claro. Nuestro Señor muere en el año 33. Cuando muere, ninguno, ni uno solo de los 27 libros del Nuevo se había escrito. Tenía solamente los 46 del Antiguo. ¿Sí? Seguro que se acordará la tabla periódica. Así es, está muy bien pensado. 73 libros, 46 Antiguo, 27 Nuevo. Acá tenemos el Antiguo, acá tenemos el Nuevo. Cuando Jesús murió, no estaba escrito. No estaba. Ninguno de los 27 libros estaba escrito. Ni uno solo. Ni uno solo. Más aún, sabemos que nuestro Señor muere, a los 3 días, al tercer día resucita, y 40 días después de la resurrección tiene lugar la ascensión. En la ascensión, que se relata en Mateo 28, 19, 20, tiene lugar algo decisivo. Nicolás, por favor, sos... Id y hacer que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. Gracias. Entonces, fíjense, Jesús en la ascensión les dice, id, que todo el mundo sea mi discípulo, bauticen a todo el mundo y enséñenle lo que yo les he mandado. Pero cuando Jesús da eso, que es la gran comisión, le llaman, ¿sí? Cuando Jesús hace ese envío, no había Biblia. ¿Qué iban a predicar los cristianos, los 12 apóstoles, si no había Biblia? Evidentemente un mensaje oral. O sea que los primeros cristianos, 43 días después de la muerte, ¿no? 3 días del tercer día, más 40 de la ascensión, comienzan a predicar sin la Biblia. Los primeros cristianos inmediatamente sin la Biblia. Por otro lado, eso también tenía hasta sentido. Hoy en día, la alfabetización está bastante difundida. Hay gente que no tiene, lamentablemente, no ha sido instruida en la lectoescritura, no sabe leer y escribir, hay ágrafos, pero son muy pocos. Pero en esa época eran muchísimos. Si la Biblia hubiese sido el instrumento decisivo de la predicación, muchísima gente hubiese quedado afuera. También hasta tiene sentido que sea un mensaje primariamente oral. Por eso, y esto es algo que quiero que quede marcado a fuego, ¿sí? Ahí los que están tomando apuntes, que está muy bien, con rojo, con resaltador. Primero hubo una iglesia, un conjunto de personas, de 11 hombres, porque había suicidado Judas, acompañado por las mujeres, por la Virgen, pero después, eso es en Hechos. Pero primero hubo iglesia, y luego, muchos años después, 17, 20, 30, 40, 60, se va escribiendo los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea que la iglesia tiene una prioridad, por lo menos, cronológica. Primero la iglesia, luego la Biblia, no al revés. Y con eso ya la pared está, ¿no? Ahí. Entonces fíjense la tercera conclusión a la que llegamos. Primero, que en la iglesia primitiva la doctrina de la sola escritura no solamente no existía, sino que no podía existir. No tiene sentido. El cristianismo primitivo, que tanto se pone como cristianismo primitivo, vuelvan, no conoció ni practicó esa doctrina. Tercero, Cristo no deja su mensaje por escrito, lo deja a templos vivos, personas de carne y hueso, con sus defectos, con sus debilidades. Pedro, los apóstoles habían abandonado, pero se los deja a personas vivas, de carne y hueso.
Y que esas enseñanzas se ponen por escrito mucho después. Deja su mensaje a la iglesia. Eso es decisivo. Y fíjense, lo tenemos en la misma Biblia. Dice San Pablo, en la carta a los Efesios: yo, el menor de todos los santos, he recibido la gracia de anunciar a los paganos, vieron que San Pablo, principalmente a los paganos, la insondable riqueza de Cristo, y poner de manifiesto la dispensación del misterio que estaba oculto desde siempre en Dios, el creador de todas las cosas, para que los principados y las potestades celestiales conozcan la infinita variedad de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Este es el designio que Dios concibió desde toda la eternidad en Cristo Jesús nuestro Señor. Desglosemos, mastiquemos esto. Es el designio de Dios que haya una iglesia que transmita para que los principados y todos conozcan la infinita variedad de la sabiduría de Dios. Dios quiere que eso se conozca por medio de la iglesia. Es un deseo de Dios que se conozca por medio de la iglesia. No es una opción, no es un si vos querés. Es un deseo de Dios desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad. Y Dios lo pensó desde toda la eternidad. Por eso las Escrituras, no solo que no están en contradicción con la iglesia, con algo vivo, y la Escritura reenvía a la iglesia. Entonces, ya para ir redondeando, cuando nos hacen esas preguntas, ¿no? ¿Qué dice la Biblia que esto, que lo otro, la Asunción de María, el purgatorio, la infalibilidad papal? Demostrame con la Biblia esto. Ustedes pueden tener esas discusiones, quizás ya las han tenido, me encantaría escucharlo después. O los primeros cristianos no creían en eso, ¿no? Si no está en la Biblia, no tenemos que aceptar. Todos esos planteos a veces son efectistas y nos descolocan, pero parten de premisas engañosas. Por eso, para el buen amigo que estaba acá, pobre se fue, cuando le tocan el timbre, pero me gustaría dejarles unos consejos humildes sobre los debates. Sí, o cuando va por la calle. Yo a los 17 años, en ese momento vivía en Belgrano, iba a misa en la Castrense, y cuando volvía, ¿conoces? Y cuando volvía, siempre en Avenida Cabildo y La Croce había unos testigos de Jehová. Y yo me quedaba discutiendo 1 hora y media. Cuando volvía, mi mamá decía, pero si vas a sacar a 7 cuadras, ¿volvías? Bueno, mamá, estuve discutiendo con testigos de Jehová. Bueno, no pasa nada. Pero eso te da entrenamiento, está buenísimo. Y primero, hay que estudiar la Biblia en detalle. Saber libros, nombres, capítulos, versículos, en detalle. Eso requiere un estudio serio, ¿sí? Si ustedes quieren, ahí requiere más memoria como base de la interpretación. Pero primero, un fuerte ejercicio de memoria. Juntarse, a ver, Juan 1.1, que Mateo 18, y juntarse, y entrenar. Juan 1.1, en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Mateo 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ir recordando, ¿sí? Es importantísimo. Primero, primer consejo, estudiar la Biblia en detalle. Ellos la estudian, y mucho. Segundo, no den por sentado que los versículos dicen lo que ellos le atribuyen. Ya vimos que no, que nos pueden complicar, y nosotros por ingenuidad, por improvisación, decimos, no, bueno, sí. No den por sentado nada. Vayan al texto. Discutir las premisas antes que las doctrinas puntuales. ¿Para qué van a discutir la Asunción de María si esa negación de la Asunción se sostiene en ellos en premisas como sola Escritura? Vayan a donde ustedes son más fuertes. No discutan, no intenten demostrar la Asunción de María. Discutan la sola Escritura. O dicho de otra manera más futbolística, en vez de estar siempre atajando penales, empiecen a patearlos. O sea, porque si no, siempre estamos en el banquillo de los acusados del católico, sentado ahí, dando explicaciones, y el protestante que le tira, ladrillo, patea, penal. ¿Por qué no hacemos un poco al revés? Los ponemos a ellos en el arco y nosotros pateamos los penales.
¿Dónde está la sola escritura en la Biblia? En la Biblia habla de la oralidad. Y pum, y pum, y pum. O sea, ustedes tienen que ponernos a ellos en el arco. Finalmente, dejar asentado en cualquier discusión que sola escritura no es bíblica, y peor, que es antibíblica, y esta parte, por ahí a alguno le puede costar más, según el temperamento, no los conozco tanto, pero practicar, perder la vergüenza, no ser apocado, hay que practicar. Entonces, yo sé que a veces, no, bueno, tengo un poquito de cosa, me da, pierdan la vergüenza, porque tienen que entrenarse para defender la fe. Y eso requiere un cierto ascesis, un cierto mirar a los ojos y ser capaz de escuchar, de responder. Pierdan esa vergüenza. Hay que hacerlo. Y eso es importante también para, en nuestro ámbito, militar la fe y expandirla. Muchísimas gracias por todo, y muchísimas gracias a todos por escuchar esta humilde conferencia. Queda el espacio abierto y aquellos que estén interesados, en PDF estamos vendiendo nuestro libro. Este es el libro prologado por Dan Turbina, ¿sí? Ahí lo tienen, donde hacemos una crítica exhaustiva y recopilamos un montón de debates que se han dado en las redes sociales, donde ha debatido Dan Turbina, José Plasencia, Santiago Larcón, un ex protestante, que se convirtió hace poco, Hugo Ariza, Luis Lisboa, ¿cómo? El de Rincón Apologético, exactamente. Luis Lisboa, Hugo Ariza, y lo que hacemos es todos esos debates, esos argumentos que están todos dispersos, que a ustedes les llevaría muchas horas para ver. Este humilde servidor ya vio todo y ya conjugó todo en un solo PDF que está disponible para todo aquel que quiera, se acerca ahí y lo hablamos. Así que, desde ya, muchísimas gracias. Por ahora eso es todo. Un aplauso para Juan. Así que bueno, el que quiera hacer un comentario, dudas, preguntas, consultas. Tengo una duda O algo. o sea, ¿cómo es que los discursos de estos líderes evangélicos tienen tanto impacto en la generación y bueno, gente obvio más mayor, siendo que ellos están llenos de contradicciones? O sea, bueno, como amigos recién, o por ejemplo el tema de vivir solamente por fe y no realizar obras, y creo que hasta San Pablo dice que la fe sin obras Es fe muerta. es una fe muerta. Entonces, ¿cómo ellos pueden atraer muchísima gente? ¿Cómo es posible que? Es buena esa pregunta. Primero vamos a sentarlo de las contradicciones, que algo yo había deslizado y no llegué porque no es el tema. Algunos dicen bautismo de niños, otros dicen bautismo de adultos. Bautismo de niños lo llaman paidobautismo. Otros dicen, no, bautismo de niños no. Primera diferencia. Algunos dicen que solo la fe. Algunos otros dicen, no, también las obras. Ahí tienen a los arminianos, que se refieren a un tal Jacobo Arminio, ¿sí? Algunos dicen que Dios positivamente manda a los hombres al infierno y preordena a los hombres al infierno, según la Confesión de Fe de Westminster. Otros dicen, no, Dios no los manda al infierno, sino que Dios no les da la gracia suficiente para salvarse. Esos son los calvinistas infralapsarianos. Por eso estoy mostrando 3, 4 diferencias. ¿Sí? Bautismo, dijimos la primera, ¿no? La segunda, la de la fe y las obras. La tercera, bien, la del infierno. Algunos dicen, La destinación de los 1000 no sé cuántos. esos son los testigos de Jehová. Los 144.000 es de una doctrina de los testigos de Jehová. Algunos dicen que el número se conoce, otros dicen que no. Bien. Algunos dicen que los católicos son cristianos, otros dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera de Babilonia. Algunos dicen que Dios se puede demostrar por la sola razón natural, otros dicen que no. Algunos dicen que, o sea, depende a qué confesión le preguntes, hay una doctrina distinta. Entonces, lo de las contradicciones de ellos son infinitas y eso hay que marcarlo. Ahora, la pregunta de Guadalupe era, ¿cómo es posible que a pesar de todo esto tengan tanto éxito en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales hay algunos mecanismos sutiles de manipulación psicológica
o de lo que se llama direccionamiento de la atención. Suponete que a vos te llega un mensaje y te remite un video y vos ves que el video tiene 3 suscriptores, que el canal de YouTube tiene 3 suscriptores y no conoces al tipo y probablemente si el tema no te interesa no lo veas, porque en nuestra mente tendemos a pensar que si una persona tiene 3 suscriptores el video no debe ser muy bueno. Es un principio que se aplica también en el marketing. Vos que vas a un restaurante, hay un restaurante donde hay 3, 4 personas y otro donde no hay nada. ¿Y a dónde entras? En igualdad de condiciones entras al de donde ahí ya hay un poquito de gente. Entonces está recontra estudiado, se llama preselección. Voy a decir algo, que espero que acá seguramente se van a reír. También esto pasa en las relaciones afectivas entre hombre y mujer. La preselección. Está recontra estudiado que si aparece un hombre solo en una fiesta, tiene un impacto para las damas, y aparece el mismo tipo acompañado de una chica linda, y las damas lo ven distinto. Está recontra estudiado eso psicológicamente. Por eso también se da otro estudio psicológico que han hecho, que es que hay algunos hombres, por eso digo se van a reír, que cuando están solos, no salen con nadie, las mujeres no le dan ningún tipo de retorno, para ser suave, pero cuando ese mismo hombre se pone de novio, de repente empieza a llamar más la atención de otras mujeres. Y las experiencias de ustedes podrán determinar cuánta verdad es lo que digo. Creo que algo de verdad tiene. Preselección. Funciona en el marketing, funciona en la comida, funciona en todo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos generan canales de YouTube con mucho movimiento, y cuando vos ves un video que te llega, tiene 5.000 vistas, tiene 8.000 vistas, tiene 15.000 vistas, y genera eso un impacto. Y por ahí lo ves, después no te gusta, pero lo viste. Entonces, en general, la fama llama a la fama. Ese principio está súper estudiado. Les doy otro ejemplo más. El éxito. Habían un grupo de unos chicos que cantaban, no me acuerdo el nombre. No tenían éxito, nadie los conocía, ni la mamá sabía el nombre. Pero ¿qué hacen? Filman unos videos donde ellos aparecen en limusinas, exitosos, todos bronceados, anteojos negros, acompañados de mujeres hermosas, y empiezan a llamar más la atención. Todo era fabricado porque eran actores, esa limusina era prestada, había una edición de... Pero eso genera... Claro, ustedes no les llamaría la atención, porque quizás ustedes son personas profundas y todo, pero hay otra gente que sí. Entonces, a veces se utilizan esos, llamarlos trucos. No estoy diciendo que todos sean bots o trolls comprados, pero ciertamente se utiliza eso. Y después utilizan buenas causas para llegar a malas causas. Por ahí el evangélico ese, ¿qué empieza? Empieza atacando la ideología de género, empieza atacando el aborto, y a vos te gusta. Y vos lo ves y dices, mirá qué buenos argumentos, lo empezás a difundir. Tiene 3, después tiene 15 suscriptores, después tiene 30, después tiene 50, después tiene 500, después, ¿qué hacen? Hacen colaboraciones. Entonces, suponete, vos y yo tenemos un canal. Vos llegás a 5.000 personas, yo llego a 4.000. Entonces, hacemos una transmisión, por ahí el 10% de tu audiencia que no me conocía, me conoce. Y de ese 10%, se suscribe a mi canal la mitad. Y viceversa, entonces vos ya tenías 5.000 y ahora tenés por ahí 30 personas más. Entonces, van generando trabajos así. Y así van ampliando su base de sustentación. Los números que les mostré, así llegaron a esto. Mirá. Ahí está. Esto no es casualidad. Hay un trabajo sostenido, sistemático. Y en ese sentido, ese trabajo, uno tiene ganas de decir qué buen vasallo si tuviese buen señor. El trabajo como tal no es malo. Porque si vos tenés un canal, conspirador, ¿cómo estás? El codo. Infiltrado, perdón. Ahí está, mejor infiltrado. ¿Quién es NASA? ¿Este? ¿Este? ¿O este? Ah, bueno. No tengo barro. En el Haya sí.
Bueno, está bien. Ah, con razón, por eso él quería confundir todo para que nadie. Él va distrayendo. Es otro fenómeno de la guerra psicológica. Distrae, ahora suena el timbre, está todo pensado. Bueno, si sumamos esto, obviamente estas vistas no son personas, son vistas. Y mucha gente debe ser la misma, no es que, o sea, seguramente una gran parte de estos 10 millones que están acá están dentro de estos 45 millones. Pero no deja de ser gente que ellos van formando años y años y años y años. Ustedes les parecerá que no, pero para hacer 85 videos hay que tener unas ganas de hacerlo. 1470 videos. Y quizás a uno de ustedes diga, no, yo no haría ni uno. Porque yo no, tengo miedo, porque da vergüenza, porque no sé qué, yo soy frágil, no sé qué pueden inventar, pero pueden pensar eso. Otro pone 1238, otro pone 2800, 5400 videos. También, y hay una cierta correlación. Tiene más de 5000 videos y es el que más tiene. 45 millones. Bueno, yo tiendo a pensar que algunos creen lo que dicen y otros no. Pues es otra cosa, otro principio que usan. Vos decís, ¿cómo es posible que el sensacionalismo es infinito? Por ejemplo, título, protestante destruye a católico en el debate. Entonces vos decís, a este tipo lo dejaron knockout. Entrás, y lo que ves es un debate un poquito movidito. Por ahí el católico perdió 4-3, pero no es que lo destruyó. Entonces, claro, es lo que se llama clickbait. Destrucción. Y hay gente que sigue comprando. Sí. Sí. Gran estrategia de YouTube. Sí. Entiendo que hay un matiz no opinable, entre el matiz entre destruyó o refutó. A mí, por ejemplo, yo prefiero, ¿por qué prefiero que no? Porque creo que hay un riesgo muy grande en las redes sociales de alimentar el ego. Hay adictos a las redes sociales. Vamos a ser sinceros. Hay gente que su vida depende de cuántas visualizaciones tenga. O sea, y su éxito es más visualizaciones. Y por ahí hay gente extraordinaria o muy formada que tiene excelente doctrina, pero no tiene tantas visualizaciones. Pero esa gente vale mucho más que el otro, que es un payaso. ¿No? Por poner un ejemplo, ustedes conocen a Claudio Mayereger, ¿sí? Han escuchado conferencias. Es un tipo que sabe muchísimo. Ahora, por ahí ves un video y tiene 2000 visualizaciones, 2500, 3000. Y vos ves, pero este tiene millones. ¿Qué tiene que ver? Porque también a la gente, otra cosa, le venden escándalo, conventillo, ¿sí? Entonces, obviamente hay una vulgarización en el peor sentido de la palabra, un manoseo de los misterios de la fe. También la realidad que el que busca la verdad no va a ir a buscar a YouTube, digamos, ¿no? ¿Vos decís? ¿Por qué qué no? El que busca genuinamente la verdad la va a ir a buscar a YouTube, o sea, van a leer algo serio y estudiar. Pero puede ser un resorte. Yo lo que digo es que hay gente para todo, mi amigo. Hay gente que busca No, y porque te además- dicen todo, o sea. Sí. No, y además un poco el tema del ataque cultural, yo escuchaba cuando el padre Rabasi habló en su momento de ese tema, decía, o sea, hay que usar las armas del enemigo. Si ellos usan las redes para todo, para difundir el mal, también hay que contraatacar. Hay que usar las armas del enemigo que no tengan un impedimento de licitud. Porque a veces el enemigo usa armas con, por favor, la difamación. Claro, ¿no? Acá ahí no se copó aquí el amigo. Pero, pero eso no sé si es ilícita, ¿eh? Por favor, dale. Por ejemplo, donde trabajo yo, Sí. todos los días viene un cliente evangelista, ¿viste? No, porque no sé cómo se enteraron de que soy católico, ¿viste? Viene a buscarte roña. Bueno, entonces te vino bien. Y para mí, yo siempre me voy al pasto. En general, en mi vida, todo lo llevo al extremo. Bueno. Y para mí, ¿está bien? Por favor. Para mí, con el tiempo, la sociedad, por lo menos católica, perdió el espíritu de lucha y de guerra, ¿viste? Y te agarran, se ha debilitado tanto, y te agarran débil, ¿viste? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de mi hermano, ¿viste? Mi hermano se hizo mormón.
Mira, en un momento malo de su vida y le han dado contención, lo han invitado, ¿viste? Yo creo que usan eso, por esa supuesto. debilidad para atrapar. Sí, Y a es mí así, cada es vez así. que vienen a decírmelo, yo digo, bueno, así, ¿viste? Chau. Pero todo el tiempo me dicen, venite, venite, venite. Y un día caes ¿Sí? si no estás firme. Para mí usan eso. Por supuesto. Esa estrategia se complementa con la que decía Guadalupe. ¿Por qué? Porque una cosa es la estrategia de ellos hacia las redes sociales donde no hay presencialidad y otra cosa es la estrategia real donde sí hay presencialidad. Ahora vamos a esa. Si te agarran con la guardia baja, por ejemplo, y eso hay que reconocer. A veces le dan cierta educación a la gente, a chicos que salen de las adicciones. Eso es muy bueno. Un tipo que está en las adicciones, le das una razón para vivir, tipo sale a trabajar, a vender en el tren factura, media luna, y el tipo sale adelante. Me parece perfecto. No es eso lo que yo critico, sino la doctrina a la que él responde. Pero no el hecho de darle contención. Y quizás, perdón que lo voy a decir, pero algunos de los nuestros, todos podemos caer en eso, algunos de los nuestros, cuando viene un tipo medio, y lo hacemos así como diciendo lo queremos lejos porque no sea que nos roce. Porque hasta ellos a veces pueden presentar más coherencia con lo que creen. Por supuesto, por supuesto. Y eso está mal de nosotros. Está mal de nosotros. Incluso la misma Biblia dice que no tratemos distinto a la gente según el dinero. No es que, viene un tipo, mira, está recontra bien vestido, saco corbata, smoking, se haga una limusina y, por favor, pasa acá. Y al otro que viene muerto de hambre, no podemos hacer eso. Y lo hacemos. Incluso a veces hasta inconscientemente. En algunos lugares hasta se forman capillitas de que, si no vive por acá, no es así. No es así. Nuestra jerarquía tiene que ser el honor, la verdad, la justicia, el combate y la militancia, no el dinero o dónde vivís. ¿No? O sea, el mejor de nosotros debe ser el que más combata. Esa era la jerarquía de valores en la independencia. Güemes, que ahora vino que hace poco se dio olvidar, Güemes era el jefe, era caudillo, porque era el que más luchaba, porque era el que mejor usaba las armas, uno de los mejores jinetes. Güemes, Artigas eran líderes, no porque tenían más dinero o eran más especuladores, eran los que más combatían. Y Rosas era el caudillo de los caudillos, así que imagínense. O sea, estaba el caudillo de un grupo y estaba el caudillo de los caudillos. Entonces, ojalá nosotros tenemos que volver a esa jerarquía de valores, donde el que más combata con inteligencia, con valor, con prudencia, no estoy diciendo que haga una tontería, pero que combata con inteligencia, ese tiene que ser, o sea, eso es lo que es admirable. ¿A Guadalupe? No, y por ejemplo, esas acciones que hacen los evangelistas por los adictos, por ejemplo, y que a nosotros nos puede llegar a costar. Eso hasta incluso puede tener más méritos sus acciones que las nuestras, aunque ellos no estén en toda la verdad, por ejemplo. ¿Mérito ante Dios, decís? Claro. Por ejemplo, en esa obra de caridad en específico de las adicciones. Mira, hay un poeta, José María Bemán, que dice que Dios mide las cosas en unas balanzas de cristal que son por momentos inaccesibles al hombre. El único que sabe lo que en el corazón hay es Dios. Nosotros podemos mirar desde afuera. Indudablemente miramos desde afuera. Yo lo que sí creo es que en todo error hay que nosotros distinguir y decir, acá hay una persona que está en el error. Tratar de ver si esa persona se puede ser persuadida para llevarla a la verdad. Vale para todos los errores, para el aborto, la ideología de género, el feminismo, el marxismo, el liberalismo, y vale también para los evangélicos. Ahora, para eso hay que entrenarse en esa persuasión. Conversar es un arte. Ahora, si una persona, en cuanto empieza a conversar, no, eso yo te tipo, no quiero. No podés despreciarlo. Tampoco digo que le des 8 horas de tu vida cuando tenés que hacer otra cosa. Pero tiene que haber un equilibrio. El arte de la conversación. Y por ahí, si yo no tengo la formación, digo, no, todavía me falta. Tengo que estudiar más, tengo que hacer... Bueno, ir a leer y a formarse. Por ahí decirle, mira, no te puedo responder ahora, pero lo voy a hacer más tarde. A mí una de las cosas que más me han dinamizado es tener discusiones con profesores o con otras personas, o con adultos cuando yo era más chico, en la cual el argumento del adulto te obliga a pensar algo que en el momento no sabes, pero luego te quedas pensando y decís,
che, este argumento del otro día discutí con el tío Carlos que me dijo el evolucionismo, bueno, ¿y ahora qué hago? A ver, y lo vas a buscar, pero eso te motiva, aunque haya, no importa si perdiste, lo que importa es que luego hagas algo con eso. O sea, tenés que sumar experiencias. Y volviendo a lo que vos decías, entonces, ellos utilizan eso, también la estrategia del deporte. A mí, por ejemplo, el otro día fui a llevar a mis hijos a la plaza, me puse a hablar con un tipo amabilísimo, tomamos mate, no sé, era protestante. Me dice, vení a jugar, no sé, al fútbol. Claro, pero yo voy a jugar al fútbol. Pero antes de eso, hablamos, le marqué 3 o 4 cosas, así, como que el tipo, no, como diciendo, yo voy a jugar al fútbol, no tengo ningún problema, porque ninguna ley divina me impide jugar al fútbol como protestante. Pero, si querés hablar del tema, hablamos. Y si hablamos, hablamos. Bueno, no importa. Pero también es otra cosa, nosotros, a pesar de nuestros defectos, cuando estamos hablando con ellos, representamos, a pesar nuestro, a la Iglesia Católica, representémosla bien. O por lo menos representémosla lo mejor posible. De eso se trata. Gracias. Bueno, ¿les parece si Vamos, sí. seguimos en la... Seguimos, claro, no para. Ahí. Vamos otro... Y muchas gracias a vos por toda la organización. Todo. Bueno, acá están.